Shalom. Continuamos con el estudio de mujeres en el Talmud, en el Tratado de Yomá 35b, donde aparece la madre del sacerdote principal y su túnica de amor. Enseñó Rab Huna Bar Yehuda, o bien Rab Shemuel Bar Yehuda, cuando el sacerdote principal terminaba la serie inicial de los servicios de Yom Kippur dentro del Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado del templo, donde vestía las 4 vestimentas de lino especiales, podía cambiarse esas prendas con la túnica que su madre hizo para él. La única condición era que el sacerdote donara oficialmente esta prenda para el uso del gran templo. El Talmud pregunta, ¿no es obvio que si donaba la vestimenta tenía permitido usarla? Y este mismo responde, que podríamos haber pensado que el sacerdote no donaría la túnica de todo corazón, y por ende no sería válido que realizara el servicio con esa prenda, porque le pertenecía a él. Por lo tanto, el Taná, el sabio del Talmud, nos enseña que no debemos preocuparnos por ello. Se dice sobre Rabbi Ishmael ben Pavi, el sacerdote principal en el periodo del Segundo Templo, que su madre confeccionó para él una túnica de un valor de 100 mané. Anteriormente la Mishnah mencionó que el requisito estándar para el valor de la prenda era de 12 mané, según la opinión de Rabbi Meir. Esto nos da una perspectiva del relativo gran valor de la donación de su madre, ya que el valor mínimo de la prenda era de 12 mané, pero el que su madre le realizó valía 100 mané. Rabbi Ishmael realizó el servicio del templo con la misma, después de haberla donado oficialmente al tesorero público. Similarmente dijeron sobre Rabbi Elazar ben Hasrom, otro sacerdote principal del periodo del Segundo Templo, que su madre bordó para él una túnica valorada en 20,000 mané. Sin embargo, los otros sacerdotes no le permitieron llevar al servicio esa vestimenta, porque era de un material muy fino, que parecía que Rabí Elazar estaba desnudo. Bueno, con esta historia podemos entender el gran sentimiento que una madre siente por sus hijos cuando ellos tienen éxito en sus respectivas profesiones o logran un reconocimiento universal. Ciertamente solo este de Nahat, esta satisfacción judaica, es suficiente para que la madre del Cohen Agadol, el principal sacerdote, confeccionara para él una túnica especial con orgullo y alegría. Rashi, en 25a, comenta que las madres hacían las túnicas porque deseaban manifestar y demostrar el gran honor que es tener parte en el precepto de servir en el gran templo. Alternativamente deseaban mostrar sus talentos en confección de telas o el esplendor de sus riquezas. Pero estas razones no alcanzan para explicar completamente por qué el Talmud relata que las que se regocijaban eran específicamente las madres y no las esposas, los padres u otros parientes. Ben y Oiada proporciona una explicación elegante y hermosa, y nos dice que el atuendo principal servía para muchos propósitos. Algunos los podemos conocer y entender en comparación con lo profundo de la Torá. Cuando Joseph fue vendido por sus hermanos como esclavo, su distintiva túnica colorida fue desgarrada y sumergida en sangre, ¿lo recuerdan? Como resultado, Hashem decretó que a partir de entonces la túnica del sagrado o del principal sacerdote serviría como expiación por el derramamiento de sangre por parte del pueblo. Eso está en Arajín 16a. También sabemos que la Torá nos enseña que bajo determinadas circunstancias, una persona que sin querer haya matado a un colega judío es expulsado al exilio. Esta expulsión de su hogar a una de las ciudades especiales de refugio no era por un periodo específico, de meses o años, sino dependía de la esperanza de vida del sacerdote. ¿Sí lo recuerdan esa parte? Mientras el sacerdote estuviera vivo, el asesino involuntario debía permanecer dentro de la ciudad de refugio. Nuestros sabios comentan que se trata de un castigo apropiado,
ya que la tasa de muerte accidental de alguna manera está relacionada con el sacerdote. Y el ejemplo que él da es que su sagrado comportamiento y sus plegarias por la nación judía repercuten. Naturalmente, si la condena de una persona dependía de la muerte del sacerdote, los exiliados estarían constantemente rezando para que falleciera y así pudieran tener su libertad. Por lo tanto, la madre del sacerdote principal asistía rutinariamente en la provisión de alimentos y vestimenta a los hombres exiliados. ¿Para qué? Para asegurarse que sus vidas fueran cómodas y fáciles, haciendo que no valga la pena que ellos recen por la prematura muerte del sacerdote. Es decir, la madre cuidaba al hijo y cuidaba al exiliado. Por lo tanto, ahora podemos comprender que el tejido de la túnica encaja perfectamente con el concepto. Si la túnica proveía expiación, por lo tanto también debía evitar el derramamiento de la sangre innecesariamente. Esta es la más eficaz idea que la madre del sacerdote podía realizar. Después de todo, si no hay un asesinato accidental, entonces no habría exiliados en las ciudades de refugio y por tanto no había quien deseara la muerte del sacerdote principal. Por último, el Maharsha en Yoma 47a brinda una sugerencia interesante sobre la identidad de la madre de Rabbi Ishmael. Se trataba de la famosa Kimhit la Justa. Aparece en el Tratado de Yoma 47a. En ese libro, para una descripción más completa, los invito a leerla. Y bueno, entonces aquí nos damos cuenta en esta historia que el amor de una madre trasciende fronteras. Precisamente, la madre del sacerdote principal no solamente estaba preocupada porque su hijo vistiera una túnica bonita, una túnica bordada, hecha por ella, sino que además veía más allá. Y no solo se preocupaba porque él tuviera la túnica, sino lo que había detrás de. Y como ya lo leímos, si había personas que eran exiliadas porque habían cometido algún asesinato involuntario, como lo leemos en la Sagrada Torá, muchos ejemplos, el exiliado no quedaba libre hasta que el sacerdote moría. Entonces el libro nos explica que por obvio el que estaba exiliado rogaba para que pronto el sacerdote muriera y él quedara libre. Pero aquí la madre era muy sabia y pensaba, si hay alguien exiliado va a estar pidiendo porque mi hijo muera y obviamente iba a haber sufrimiento. Entonces ella iba y les brindaba alimento y ropa al exiliado y seguía cuidando y pidiendo por su hijo. De esa forma no había dolor. Nos damos cuenta de la visión más allá que tienen las madres, ¿no? Se dice que la mujer tiene un sentido más. Y este precisamente es del velar por los suyos, de cuidarlos, de ver más allá. A veces, como madres, cuidamos y protegemos tanto a nuestros hijos que de pronto los vemos jugar y pareciera que estamos viendo más allá de la situación. Vemos hacia el futuro y si vemos que el niño está corriendo, le decimos, ya no corras porque te vas a caer. Estamos previniendo que él se lastime. Igual con el esposo, si en algún momento vemos que está fallando en alguna parte, debemos avisarle, encender ese foquito rojo para que él pueda escuchar y percatarse de eso. Porque a veces pareciera que la persona se da cuenta, pero como hombres no siempre es así. Entonces es una de las tareas que nosotras tenemos que hacer, como madres, como esposas, como hijas también. Recordemos que los sabios dijeron que tenemos la obligación de hacerle saber a una persona cuando está fallando. Entonces no debemos callarnos. Obviamente hay maneras de hacerlo. Y si así la madre del gran sacerdote bien podía ir y reclamarle al exiliado y decirle, es que tú estás aquí porque ciertamente fue algo involuntario, pero debiste tener cuidado y no pidas para que mi hijo muera. Pero no fue así. Ella lo hizo con amor y de la misma manera su hijo estaba protegido, por decirlo así, con esa túnica.
Entonces también nosotras pongamos esa túnica espiritual, esa túnica de protección, de amor, de tefilá, de rezo en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra familia, para que Boreolam vea más allá y los proteja, no solo a ellos, sino a los que están a su alrededor, y para que ninguna persona quiera hablar o pensar algo contra los nuestros. Que Hashem nos ayude a ser sabias, a darnos cuenta, para abrir nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales y poder visualizar y actuar como las madres de los sacerdotes principales, o del sacerdote principal que veía más allá de una túnica y un cuidado. Shalom.